Panucci, que nos acompaña acá a la tarde. Y para destacar los principales puntos les puedo comentar que es ingeniero electromecánico por la Universidad Tecnológica de Campana, es empresario técnico industrial, presidente de las empresas Tecnologística e Indusbar en innovaciones tecnológicas. Su especialidad es en llave en mano de ingeniería de industrias y el gerenciamiento de obras de llave en mano también en proyectos de eficiencia energética, de energías sustentables, eólica, solar, biomasa, biogás y microhidráulica. También es miembro de la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Campana, de la provincia de Buenos Aires. Su participación en eventos y locales e internacionales también es muy destacada. Tenemos también, por su parte, reconocimientos muy importantes como el de interés legislativo por la Municipalidad de Campana para su proyecto Aerogenerador Ruta. También se declaró de interés legislativo por la Municipalidad de Zárate su proyecto de microenergías sustentables. Trabajos de invención propios tiene mucho, pero los principales son que fabricó un prototipo de aeronavegador de eje vertical, perfil Savonius modificado, fabricó también un prototipo de aerogenerador de eje vertical con deflectores para el ingreso de aire. ¿Sí? Bueno, hay mucho para contar sobre él, pero prefiero pasarle la palabra acá al ingeniero Panucci. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo voy a hablar de la cuarta parte de la tercera edición de este libro en todo lo que tiene que ver con energías renovables. En la página 28 del libro, Daniel hace referencia a la soberanía hidrocarburífera. Es que tenemos que tratar de diversificar la matriz energética y bueno, agregarle las energías renovables a todo esto. Para eso también hace mención de una ley que hace poco salió, que es la ley 27191. Esta ley fue sancionada el 23 de septiembre del año 2015, del año pasado, y tiene que ver con las metas que deben lograr los grandes usuarios para llegar a generar, a producir o comprar el 8% de las energías que consumen y crearlas en energías renovables. Esto es para el año 2017 y en el término de 8 años, al año 2025, se debería comprar o generar o producir el 20% de las energías. Cuando hablamos de porcentaje nos referimos a la matriz energética. La matriz energética de Argentina tiene una potencia instalada de 32.000 megas más o menos, lo cual el 20% son alrededor de 6.000, 7.000 megas que la ley pretende lograr a lo largo de estos 8 años, empezando a contar a partir del 2017. Esto era lo que yo le comentaba, de que hay cuotas que las grandes empresas o los grandes usuarios, mejor dicho, deben cumplir al 31 de diciembre del 2017, tienen que empezar a trabajar con este porcentaje, en el 2019 al 12, en el 2021 al 16, el 23 llegan al 18 y el 25 terminar de cumplir con la cuota del 20%. La ley es una herramienta, por cierto, muy ambiciosa, porque bueno, está fijando pautas o compromisos hacia los grandes usuarios para que empiecen a trabajar en el tema de energías renovables. O compran o producen. Son las dos opciones. Cuando hablo de grandes usuarios, me refiero a aquellos que consumen más de 300 kilowatts. Que en realidad 300 kilowatts no es una gran potencia, si vamos al caso, pero el Estado lo califica así. Un gran usuario tiene que tener una potencia instalada superior a los 300 kilowatts, pero si leemos acá, dice que los grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista y las grandes demandas que sean clientes de los prestadores de servicios públicos de distribución y de los agentes distribuidores. Cuando dice los agentes distribuidores, también está involucrando a los pequeños usuarios.
una energía domiciliaria, uno se la está comprando a un agente distribuidor a través de una cooperativa eléctrica, etcétera. Con esto, lo que estoy diciendo es que nos involucra a todos, que la matriz energética, cuando hablamos del 20% y decimos que son alrededor de 6.000 megas que hay que instalar al cabo de 8 años en energías renovables, es porque todos quedan involucrados con este proyecto, tanto los grandes usuarios como los pequeños, pero los pequeños sería a través de las empresas distribuidoras. Tenemos las tarifas energéticas al día de hoy. Por ejemplo, un gran usuario hoy por hoy está pagando 0,89, 0, pesos el kilowatt, o lo que es lo mismo, 800 pesos el megawatt. Nosotros estamos hablando que Gamesa fija un precio de 113 dólares el megawatt. Pone un techo para quienes van a generar energías renovables y está diciendo a qué precio teóricamente se la va a pagar. Si eso lo comparamos con las tarifas que existen en la actualidad para los grandes usuarios, 113 dólares equivale a 1.655 pesos el megawatt, mientras que un gran usuario con una demanda de 300 kilowatts está pagando actualmente 800 pesos el kilowatt. Eso significa que el gran usuario tiene la opción o de comprar o de generar. Si no tiene la posibilidad de generar porque no tiene proyectos, va a tener que comprar. Y si compra, va a tener que comprar en el porcentaje que le fija la ley. En el 2017 va a tener que comprar el 8%. O sea que va a tener este costo de compra teórico. Si nosotros en la actualidad vemos que existen distintos tipos de tecnología para la generación de energías limpias, entre ellas es la solar, la eólica, la biomasa o la biogás. La ley 27191 está fijando un precio, como dijimos, de 113 dólares el megawatt. Por ejemplo, un proyecto de energía de biomasa cuesta 3.200 dólares el kilowatt. Para tener una idea, si yo quiero hacer una planta de 25 megas de potencia, sería 3.200 por 25 por 1.000, me da alrededor de 80 millones de dólares. ¿Qué pasa? Esa planta tiene un rendimiento del 90% en su funcionamiento y se estabilizaría en un precio de 90 dólares el megawatt, lo cual estaría por debajo, o sea, la diferencia puede decirse que tiene que ver con la rentabilidad. Por supuesto que estos son valores teóricos, como para tener una idea vaga de la rentabilidad que tienen las distintas plantas. Por ejemplo, la eólica tiene un rendimiento del 40% anual y se estabiliza en un precio de 90 pesos el megawatt en la medida que este sea el rendimiento. Pero para que obtener este tipo de rendimiento hay que hacer estudios de mediciones de viento y generalmente buscar las zonas más adecuadas de la Argentina, como por ejemplo Comodoro Rivadavia. Ahí la curva puede llegar a afectar este rendimiento. Lo más común ahora en la Argentina es ver que esto esté en el 25% y estemos parados en este punto. Y con la solar pasa exactamente lo mismo. La solar tiene un rendimiento del 13 o del 14% anual y su costo, gracias a la tecnología y al desarrollo, es mucho más bajo, anda en 1.300 dólares el kilowatt. ¿Qué pasa? Para yo obtener este punto óptimo tendría que instalar la central solar, la usina solar en el NOA, en el noroeste argentino, entre Santiago del Estero, Chaco, ahí están los mejores soles, y puedo llegar a encontrar este punto. Evidentemente, estos son puntos óptimos, o sea, cuando uno desarrolla un proyecto eólico, lo que trata de buscar la mejor rentabilidad en función de la zona del país.
El de biomasa, bueno, acá no importa la zona. Esto, por ejemplo, biomasa puede ser la basura de una ciudad en donde, qué sé yo, se pone un horno de secado por pirólisis, se evita de hacer el relleno sanitario y, bueno, se puede realizar una planta de 25 megas a un costo de 80 millones de dólares. Y tiene más o menos este rendimiento. Pero bueno, hay otros factores que pueden modificar el costo y dependen del proyecto. Esto es simplemente para tener una vaga idea de la rentabilidad que puede tener cada una de los distintos tipos de plantas. El que no se interese por tener una planta de generación renovable o contratar esa energía va a tener penalizaciones por incumplimientos según la ley. Esa penalización dice que deberán abonar sus faltantes de precio equivalente al costo variable de producción de energía eléctrica correspondiente a generación cuya fuente de combustible sea gasoil de origen importado. Si vemos esos precios, por ejemplo, acá hay una planilla de Camesa, en donde acá hay una central que le llaman, que está en Córdoba, una central termoeléctrica a gasoil, en donde podemos ver que el día 23 de 4 del 2016 el precio era de 1.848 pesos. Recordemos que 113 dólares más o menos son 1.600 pesos. Acá el combustible no era importado, era combustible nacional. Sin embargo, el día 2, en febrero del 2016, a la 1 de la tarde, estaban usando combustible importado y el precio era de 2.787 pesos el megawatt. Esto marca una tendencia de lo que puede llegar a ser la penalización en la medida que las empresas no se inscriban, no compren la energía o no tengan plantas de energías renovables. La ley es una gran herramienta para lograr este objetivo de generar plantas de energía renovable, pero no deja de ser una preocupación para las empresas PYME o para las grandes empresas porque influye es un costo más y evidentemente va a impactar el 8%, como dijimos, pongámosle el 10% de la energía. Vos podés llegar a impactar casi 2 veces, o sea, lo va a pagar el doble por el simple hecho de estar penalizado esa cantidad. Pero bueno, es lo que dice la ley, como herramienta es muy buena, pero bueno, tiene sus contras. Es una ley nacional, de interés nacional, que en definitiva favorece a todo lo que estamos en este trabajo de querer que se comience con el tema de energías renovables y bueno, nos está dando una herramienta muy importante para que ese objetivo se logre. La ley 26.190, acá estamos hablando del mercado regulatorio de la ley y los beneficios impositivos. Primero nació la ley 26.190 y después surgió la 27.191. La 26.190 como beneficio entregaba la devolución anticipada del IVA, una amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la exención a las ganancias mínimas presuntas hasta el 8º ejercicio, estamos hablando que son 8 años, del 2017 al 2025. Esto era lo que entregaba como beneficios la ley, que era insuficiente en ese momento. Por eso la ley 27.191 y el decreto 531 entrega otros beneficios impositivos que tienen que ver con la exención del impuesto del 10% de la distribución de dividendos, un certificado fiscal del 20% a la inversión en componente nacional para ser aplicable al pago de impuestos nacionales. ¿Qué significa esto? Significa que si mi aerogenerador, el que yo estoy instalando,
tiene una componente nacional, o sea, estamos hablando del aerogenerador, los paneles solares o la planta de biomasa o biogás, tiene una componente nacional que anda entre el orden del 30 y el 60%, yo voy a recibir certificados fiscales del 20% de la inversión que realicé. Cuando yo hablo de componentes, no me refiero a lo que sea transporte, no me refiero a lo que sea los cimientos que hay que fabricar para montar un aerogenerador, sino propiamente a la máquina en sí, al aerogenerador en sí, que tenga una componente nacional en ese orden. También da la excepción de los derechos de importación. ¿Qué significa esto? Si yo compro un producto en España, en donde sea, ¿no? Y lo importo, el precio FOB prácticamente es el que voy a tener acá en la Argentina, salvo más el transporte, voy a tener ese beneficio. Digamos, estos son todas herramientas en donde yo después voy a optar qué es lo que más me conviene. Por ejemplo, si quisiera que fuera completamente nacional el producto, hoy los que fabrican aerogeneradores, por ejemplo, uno es Pescarmona en Mendoza, hay otra empresa en el sur, en la Patagonia, y si evaluamos la capacidad de potencia instalada que ellos pueden hacer, por ejemplo, en el 2017 y 2018 para cubrir la cuota, en el 2017 y 2018 dijimos que era el 8%, pónganle en el 10, de 32.000 son 3.000 megas. Bueno, Argentina está en condiciones de fabricar solo el 10% de esa potencia, o sea, 300 megas. Esa es la capacidad que hay en el país, lo cual significa que debido a ese motivo muchos productos se van a importar, y de ahí es que la ley nos da ese beneficio, como es una herramienta importante. Después, bueno, hay líneas de crédito del FODER, que eso lo vamos a ver ahora, y todo esto está sujeto a beneficiarios que pueden ser una persona jurídica o física, o sea, cualquiera puede hacer un proyecto, así sea una persona física o jurídica. Lo que sí tiene que demostrar que, bueno, que está bien en AR, que está bien ante AFIP, que no tiene deudas, que se tiene que calificar, y en función de esa calificación después puede licitar un proyecto. Cuando hablamos de licitar, significa siempre lo que se licita es el valor de la tarifa, los $113, que no es condicionante. O sea, si bien Camesa fija ese techo, la ley, perdón dicho, fija ese techo, cualquiera puede pedir el precio que quiera. Después ellos evaluarán si realmente es conveniente o no, porque van a meter prioridades. Por ejemplo, una prioridad es la tarifa. Si es menos de $113, mejor. O sea, es como que ese proyecto lo van a elegir seguro. Otra prioridad es que en las líneas de créditos que tiene el FODER, o sea, no necesitan que el país le dé el dinero, sino que directamente ellos hagan la inversión con su propio capital. Entonces eso también va a prevalecer como prioridad para que el proyecto, para aprobar el proyecto, para digamos la licitación que están haciendo frente a Camesa. El FODER es un fideicomiso administrativo o financiero que tiene, los beneficiarios van a hacer todos los proyectos con certificados de inclusión, le llaman así. Certificados de inclusión es, como les decía hoy, que estamos bien ante AFIP, que no figuramos en el Veraz, que estamos en condiciones como empresa para poder realmente construir una planta de energías renovables. El presupuesto que maneja el FODER es de 12 millones de pesos, alrededor de 800 millones de dólares. Pero acá hay otro punto importante, que son las garantías. O sea, si hay problemas con Camesa, que por alguna razón después no paguen el valor de la energía producida, entregada a la red, el FODER va a ser la garantía de esa falta de pago.
Y de alguna manera esto va a salir, esta plata va a salir de la gente, de las empresas que tienen que comprar y no pueden producir energías renovables, que van a estar pagando una tarifa de $113 por ese 8%, entonces se va a crear un fondo que de alguna manera después va a servir como fondo de garantía. Los mecanismos de cumplimiento de la cuota del 8 al 20%, como hablamos hoy, son tres. Uno es la autogeneración, o sea, yo voy a producir energía renovable. Y la otra es la compra directa al generador o al distribuidor, o sea que yo tengo como autogenerador de fuentes de energía renovable, tengo la posibilidad de venderle a una empresa, a un gran consumidor, mi excedente. Con respecto a lo... Primero tengo que cumplir con la cuota, después el excedente que tengo lo puedo comercializar. O si no, participando en el mecanismo de compra conjunta con Camesa. Cualquiera de los dos son opciones válidas. Lo que pasa que lo de Camesa hay que definirlo antes del 31 de diciembre del 2017, que las empresas van a tener que tomar la decisión de lo que van a hacer y en función de eso o compran o autogeneran, pero lo van a tener que hacer. De lo contrario le va a caber la penalización, que por cierto es bastante complicada con respecto a los costos que la misma tiene. Acá estamos viendo básicamente lo que es la matriz energética del mercado argentino. Como les dije, la potencia instalada es de 32.631 megawatt. Si vemos por ejemplo, esta es una tabla de demandas en donde el día 12 de febrero a las 2:30 hubo una demanda de 25.380 megawatts contra 32.631 que hay instalado. Claro, estos 32.631 no están siempre disponibles porque hay centrales que no tienen agua, hay centrales termoeléctricas que están en mantenimiento, y siempre que sucede esto hay alguna crisis energética en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier punto del país, ¿no? Pero el pico más alto alcanzado fue de 25.380. Ahora, ¿qué quiero destacar con todo esto? Fíjense, acá tenemos 0,57 es el porcentaje de la potencia instalada en energía eólica, serían 187 megas. Y esto de fotovoltaica, 8 megas. Estamos diciendo que en 8 años estos 200 megas lo vamos a llevar a 6.000. Parece medio raro, ¿no? Pero de alguna manera es el objetivo que va a hacer cumplir la ley, esta herramienta, un poco ambicioso para mi punto de vista, pero es lo que va a exigir la ley. Si aquí vemos, por ejemplo, esta tablita, el 24 del 4 del 2016 a las 20:55, tenemos que los distintos tipos de energías que se sucedieron. Y en renovable, 47 megas fue la demanda en ese momento. O sea que se pudo comercializar por alguna razón. De los 187 instalados. Esto muestra el funcionamiento más o menos que tiene la matriz energética en la Argentina. Que si por ejemplo la comparamos con la de España, ¿qué vemos? Acá estamos viendo que tenemos una potencia instalada de 32.631. Y en España tenemos una potencia instalada de 102.613 megas. Casi, qué sé yo, 2 veces y media más. Ellos, el pico que tuvieron energético fue de 40.324. El nuestro fue de 25.380. Contra una potencia instalada más del doble. Lo que a ellos les da, no tienen problema en poder satisfacer ese pico de energía por toda la potencia instalada que tienen, por más que no tengan agua, no tengan. Pero aparte hay otro punto importante para destacar, que tiene que ver lo que dice acá. Ni el carbón, ni el gas, ni la nuclear, las renovables vuelven a copar el podio eléctrico nacional.
Según la Red Eléctrica de España, su último balance mensual del año, las energías limpias aportaron en el 2015 datos provisionales al 31 de diciembre que fue el 37,4%. De toda la energía que es esta, la energía anual, el 37,4%, ya sea en eólica, en solar térmica, fue de energías renovables. Eso marca un poco la tendencia que tiene el mercado de energía renovable. Si bien es en otra parte del mundo, es lo que se quiere llegar a lograr aquí en el futuro con lo nuestro, que prácticamente nuestro porcentaje no existe, es muy bajito, pero va a empezar a tomar forma a lo largo de estos 8 años. Pero es importante ver que esta parte que está en verde, que es la eólica, y esta parte que está en rojo es la solar térmica, la solar fotovoltaica viene a ser esta. Es importante ver el impacto que tienen realmente las energías renovables en otra parte del mundo y por qué realmente el gobierno nacional tiene que tomar decisiones con respecto a este tema para que esto de una vez por todas empiece a crecer. Bueno, acá lo que llama la atención es una nota nada más, un comentario al margen. Solar térmica, ¿qué es la solar térmica? O sea, porque generalmente conocemos la solar fotovoltaica. Pero ¿qué es la energía solar térmica? En este caso vemos que acá hay un terraplén con un montón de pantallas, de vidrios, que se reflejan sobre un calefactor térmico y toda la energía que irradia el sol va a parar ese calefactor va a un intercambiador de calor que en definitiva mueve una turbina y la turbina un generador. Este tipo de instalaciones renovables la quise destacar porque me llamó mucho la atención la potencia instalada que tienen en España y realmente la energía que está entregando. Si vamos al mercado alemán, veamos, en el 2010 ellos producían 53.000 megawatts al año de energías renovables. Y lo más importante que llama la atención es esto, las personas particulares. Es como que ellos le están dando mucha importancia a los proyectos de microenergía, que se pueda generar energía a partir de fuentes que están instaladas en los domicilios, fuentes de energía solar, fuentes de energía eólica. Este porcentaje del 40% prácticamente llegó a ser importante. ¿Por qué? Porque ahora resulta que en Alemania es más rentable usar los campos para producir alimentos, para cultivar y producir alimentos, que para plantar paneles solares. Entonces vieron que el negocio era directamente darle la posibilidad a la gente para que lo instale en los techos de sus casas, para que haga instalaciones en los techos de sus casas, de este tipo, que puede ser eólica o solar, y eso realmente al día de hoy le aumentó la matriz energética enormemente a tal punto de que han logrado, como España, tener porcentajes muy altos de la potencia instalada en todo lo que tiene que ver en energías renovables. Bueno, aquí termina la primera parte de lo que yo pensaba hablar. Como les dije, el tema de la ley 27191 nos da una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos trabajar en este tema y empezar a crear fuentes renovables, porque las empresas, si no pueden tener su instalación de energía renovable, van a tener que pagar por ese valor sin obtener ningún tipo de rentabilidad a cambio, y de alguna manera ese dinero después vuelve para poder seguir haciendo inversiones, y ese fondo que alguna vez hablé, hace un momento hablé de 12.000 millones de pesos, siga creciendo y bueno, se le pueda dar créditos a las empresas a nivel nacional.
La ley es muy lindo con respecto a todo lo que reglamenta, pero el problema es que es una ley nacional. De las provincias no se habla, o sea que el otro problema que, digamos, se ve a futuro es que, bueno, no hay manera de subvencionar los ingresos brutos, no hay manera de subvencionar la tasa de seguridad e higiene que existe en un municipio. Eso va a ser un costo que por el momento va a impactar para aquellos que trabajen en hacer plantas de energías renovables y es una materia que queda pendiente todavía de resolver. Un poco esto no está resuelto porque la ley es nacional, no es provincial. Después habrá que hablar en cada municipio o en cada provincia para ver si con respecto a ese tema se puede hacer algo, porque los costos realmente es mucho lo que impacta. Así que bueno, hasta aquí llegué. Bueno, le agradecemos al ingeniero.